Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha creado civilizaciones magníficas que dejaron su huella en la historia. Pero, ¿qué ocurre con aquellas que desaparecieron sin dejar rastro? Imagina un mundo donde ciudades prósperas, avanzadas y llenas de vida se desvanecieron, dejando tras de sí solo silencio y misterio. ¿Qué les sucedió realmente? ¿Fueron víctimas de desastres naturales, conflictos bélicos, o simplemente se desvanecieron en el aire? Lo que escucharás hoy podría cambiar tu forma de pensar sobre el avance de la humanidad y el destino inexorable de sus civilizaciones. A medida que avanzamos, te prometo que descubrirás curiosidades fascinantes y hechos sorprendentes que te harán reflexionar. Las civilizaciones perdidas han sido un tema perdurable de curiosidad antropológica y arqueológica, pero hay más de lo que parece. Considera, por un momento, las civilizaciones de las que apenas hemos escuchado, los Hohokam, los Anasazi o los pueblos de la isla de Pascua. Estas sociedades florecieron, solo para caer en la oscuridad, como estrellas que brillaron intensamente antes de extinguirse. ¿Cómo es posible que, en plena era de la comunicación y la tecnología, siga habiendo tantos enigmas concretos sobre el pasado? Los Hohokam, por ejemplo, prosperaron en lo que hoy es el sur de Arizona. Desarrollaron un sistema sofisticado de irrigación que alimentaba vastas áreas de cultivo. Sin embargo, tras siglos de asentamiento, su civilización se desvaneció alrededor del año 1500. Las teorías sobre su desaparición abarcan desde el cambio climático hasta la sobreexplotación de sus recursos hídricos. Pero, ¿por qué no hay rastro de sus ciudades, ni de su cultura? ¿Qué les ocurrió realmente a sus habitantes? En un giro aún más enigmático, exploramos la civilización de los Anasazi, que habitaron el suroeste de América del Norte. Estas personas construyeron impresionantes ciudades en acantilados, unidas por caminos intrincados y un sentido notable de la arquitectura. A pesar de su destreza, alrededor del siglo XII, dejaron sus impresionantes viviendas por razones que siguen siendo un misterio. Se cree que factores como sequías extremas o tensiones sociales pudieron haber jugado un papel clave. Pero, ¿y si hubo algo aún más oscuro en su desaparición? Esta pregunta intriga a arqueólogos y teóricos por igual. Prepárate, porque detrás de esas civilizaciones hay historias de luchas, desastres y, a menudo, una profunda conexión con el entorno. Examina, por ejemplo, a los mayas. En su punto álgido, los mayas eran una civilización vastamente avanzada, con ciudades espectaculares y un sistema astronómico que nos deja asombrados hoy. Sin embargo, hacia finales del siglo IX, la mayoría de sus grandes ciudades fueron abandonadas. Las teorías recientes sugieren que la combinación de guerras internas y una incontrolable sequía fueron las culpables. En un instante, monumentalidades como Tikal y Palenque se convirtieron en vestigios de un pasado glorioso. ¿Qué es lo que sabían que nosotros aún no hemos aprendido? Ahora hablemos de otra civilización que se rompió brutalmente, la de la isla de Pascua. Famosa por sus gigantescas estatuas de piedra, Moai, esta sociedad insular experimentó un colapso que se intrinca con el destino de sus habitantes y su entorno. Se estima que, en su apogeo, los Rapa Nui, como se les conoce, vivieron en un ecosistema extraordinariamente rico y florecieron. Pero a medida que la población creció, su impacto en el entorno hizo que el bosque se redujera y que la escasez de recursos comenzara a marcar su fatal destino. Lo que comenzó como una vibrante cultura se transformó en un aspecto sombrío de la historia, donde el conflicto interno y la lucha por los escasos recursos llevaron a su descenso. Pero, ¿puede una civilización ser su propio enemigo? ¿Es este un reflejo de nuestras propias luchas modernas con los recursos y la sostenibilidad? A medida que profundizamos en los misterios de estas civilizaciones, podríamos preguntarnos, ¿son sus historias advertencias sobre nuestro propio camino? Al enfrentar el cambio climático, la guerra y las crisis sociales, existe la inquietante posibilidad de que el destino que encontraron los Hohokam o los Anasazi esté más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Imagínate un futuro donde nosotros también seamos simplemente un recuerdo difuso en el vasto tejido del tiempo. Paremos por un momento y pensemos en estos desaparecidos, ¿qué legado dejaron atrás? La respuesta puede ser más compleja de lo que parece. No solo contribuyeron con sus logros arquitectónicos o avances técnicos, sino que dejaron preguntas cruciales sobre la naturaleza humana.
Casi todas estas civilizaciones nos enseñan sobre la interconexión entre el hombre y el medio ambiente, y cómo los errores de juicio pueden llevar a la autodestrucción. Esta es una lección que no deberíamos ignorar. Y al pensar en ello, ¿qué hay de las civilizaciones aún más antiguas, como los sumerios o los hititas? Aunque no desaparecieron de inmediato, sufrieron caídas dramáticas que han dejado a historiadores cuestionando cómo perdieron sus vastos imperios. A través de conflictos internos, invasiones y, a menudo, desastres ecológicos, estas sociedades se contenidos en el pasado como meros ecos. Eso lleva a la pregunta, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estas civilizaciones que, en muchos sentidos, pertenecen a un pasado distante? La respuesta radica en nuestras propias luchas contemporáneas. Quizás la relación que tenemos con la historia es más que un simple ejercicio académico, es un reflejo de quiénes somos y de cómo podemos aprender de nuestros predecesores. Al sumergirnos en las historias de los pueblos que perdimos, podríamos descubrir maneras de cultivar un futuro más sostenible y equitativo. Pero antes de llegar a esa conexión, exploremos más sobre los enigmáticos pueblos que en su momento fueron dinámicos centros de cultura y poder. Por ejemplo, los minoicos, que florecieron en la isla de Creta, nos dejaron impresionantes palacios como el de Knossos, llenos de frescos vibrantes y tecnología avanzada. Pero, con el tiempo, esta civilización también se desvaneció, dejando solo restos y suposiciones de lo que pudo haber sucedido. Fueron sus destinos sellados por erupciones volcánicas, como la catástrofe de Santorini, o, como en muchos otros casos, fue una combinación de desastres naturales y factores sociales que los llevaron a su ruina. Otra civilización intrigante es la de los etruscos en la antigua Italia. Aunque dejaron numerosas obras de arte y una rica cultura, fueron gradualmente absorbidos por el poder emergente de Roma, llevándolos casi a una completa extinción en los registros históricos. Su lengua se perdió, y lo que quedó es un cúmulo de fragmentos de su historia. ¿Es posible que los etruscos también nos dejen una importante lección sobre la adaptación y la resistencia a la transformación de los tiempos? Seguir la pista de estas civilizaciones implica navegar por un complejo laberinto de datos, teorías e interpretaciones. Cada descubrimiento arqueológico es como una pieza de un rompecabezas de un paisaje cultural arruinado. Te darás cuenta de que detrás de cada desaparición hay un patrón, una lección que aún resuena en nuestra era contemporánea. Aunque estemos avanzando en la tecnología y la globalización, las luchas por el poder, los recursos y la conexión con el medio ambiente permanecen constantes en la historia humana. Mientras te sumerges más en estas historias, una pregunta persiste: ¿podríamos nosotros, en nuestra búsqueda incesante de progreso, estar condenados a repetir los errores de nuestros antepasados? Las historias de las civilizaciones perdidas no solo son fascinantes, son advertencias sobre la fragilidad de lo que consideramos permanentemente establecido. Habitan un espacio donde nuestro deseo de avanzar puede, si no se mantiene en equilibrio, convertirse en nuestra propia perdición. Mientras continúas este viaje, la semilla de la curiosidad florecerá dentro de ti. ¿Qué más podemos aprender de sociedades que se extinguieron? ¿Qué misterios quedan por desvelar en las ruinas de las que una vez fueron ciudades vibrantes? ¿Es su desaparición una mera curiosidad, o hay un mensaje más grande que debemos escuchar? Mantente al borde de tu asiento, porque aún queda mucho por descubrir sobre estas civilizaciones que, contra todo pronóstico, desaparecieron sin dejar rastro. En nuestro próximo encuentro, profundizaremos aún más en el misterio de sus ruinas y las lecciones que nos ofrecen para el futuro. ¿Listo para seguir explorando? Mientras seguimos explorando la inquietante historia de las civilizaciones perdidas, la atención se dirige ahora a uno de los enigmas más absorbentes, la civilización del Valle del Indo. Ubicada en lo que hoy son Pakistán y el noroeste de la India, esta antigua sociedad floreció aproximadamente entre 2600 y 1900 a.C., desarrollando ciudades planificadas como Mohenjo-Daro y Harappa. Sus habitantes construyeron impresionantes sistemas de alcantarillado y viviendas de ladrillo cocido, revelando un alto grado de organización y conocimiento técnico. Sin embargo, al igual que con otras civilizaciones, su desaparición sigue siendo un misterio. Los arqueólogos han propuesto varias teorías para explicar su colapso, que van desde el cambio de curso de los ríos, hasta invasiones de tribus nómadas o incluso el impacto del cambio climático.
fascinantemente, no hallamos registros escritos que proporcionen respuestas definitivas, lo que hace que sus ruinas, al igual que las de otras culturas, se conviertan en ecos perdidos de la historia que nos interrogan sobre la persistente relación entre el ser humano y el medio ambiente. ¿Acaso esta desaparición fue una lección sobre la impermanencia de las cosas, resaltando la necesidad de adaptarnos a los cambios en nuestro entorno? Mientras reflexionamos sobre las civilizaciones antiguas, no podemos pasar por alto el impacto que tuvieron en la historia global. Pensemos en los fenicios, navegantes y comerciantes que sentaron las bases del comercio en el Mediterráneo. Aunque su civilización fue absorbida por imperios más grandes, como Roma, su legado se encuentra en nuestras lenguas, trade, y el alfabeto que sigue formando la base de los sistemas de escritura. En este sentido, su influencia es un recordatorio de que, aunque una civilización puede desaparecer, su legado cultural puede perdurar y evolucionar a través del tiempo. Luego, arribamos a las Islas Británicas y la misteriosa civilización celta. Este grupo, que ocupó diversas partes de Europa, es conocido por su rica cultura, complejas creencias espirituales y tradiciones orales. Desde el 600 a.C. hasta la llegada de los romanos en el siglo I después de Cristo, dominaron la región, pero su declive se produjo a medida que fueron conquistados e integrados en el Imperio Romano. La absorción de las costumbres romanas borró muchas de sus prácticas culturales, y su legado se tornó más mitológico que histórico. Sin embargo, la resistencia cultural presenta una faceta intrigante. Podemos hallar en la persistencia de sus tradiciones, una forma de resistencia ante el cambio inevitable. El legado de estas civilizaciones perdidas se teje de manera compleja en el tapiz de la historia humana. Cada cultura que se despliega ante nosotros es un testimonio de la creatividad, la innovación, a menudo, de los errores cometidos por nuestros antepasados. En este vasto océano de civilizaciones, encontramos ecos de advertencias y lecciones que aún resuenan en nuestro presente. En este contexto, hablemos de las grandes civilizaciones de la antigüedad, las cuales increíblemente modernas para su tiempo, nos dejaron un legado de sabiduría que aún necesitamos hoy. Al dirigir nuestra mirada hacia la antigua Grecia, nos encontramos con los estratos de conocimiento y filosofía que han moldeado el pensamiento occidental. La curiosidad intelectual de los griegos y su impulso por entender el mundo y su lugar en él son ejemplos sobresalientes de cómo una civilización puede alcanzar logros impresionantes, solo para ser finalmente consumida por el tiempo y el cambio político. La caída de Grecia ante las fuerzas de Roma es un recordatorio poderoso de que, a pesar de nuestra búsqueda por el conocimiento, la fragilidad de la existencia se cierne sobre nosotros constantemente. Además, el debilitamiento de la civilización romana en sí misma nos ofrece un estudio de caso cautivador. Una de las civilizaciones más influyentes, Roma, que abarcó vastos territorios en Europa, África y Asia, ejemplifica cómo el exceso y la decadencia pueden llevar a la caída. La corrupción interna, la presión de tribus bárbaras y la fragmentación del imperio resultaron en su fragmentación. Esta caída plantea una serie de preguntas: ¿cuántas civilizaciones han sido incapaces de adaptarse a los cambios sociales y económicos, condenándose por sí mismas a su propia destrucción? ¿Estamos nosotros, en el presente, repitiendo los mismos patrones de descomposición? Las huellas de estas antiguas civilizaciones quedan grabadas en las piedras de sus ciudades, en las reliquias de su cultura, y en los códices de la historia. Pero, para apreciar su legado, es necesario tener en cuenta no solo sus logros, sino también sus fracasos. Cada civilización perdida es nuestra guía y sombra, nos enseña sobre los ciclos de crecimiento y declive, motivando una reflexión sobre cómo nuestras acciones y decisiones en el presente podrían impactar en nuestro futuro. Finalmente, al considerar la pérdida de civilizaciones, no podemos ignorar las culturas indígenas que también han experimentado la devastación a manos de poderes colonizadores. Los pueblos nativos americanos, los aborígenes de Australia, y muchas otras culturas autóctonas alrededor del mundo enfrentan la misma lucha por sobrevivir y preservar su esencia en un mundo moderno que a menudo ignora sus ricos legados. La resistencia de estos pueblos, su conexión con la tierra y su capacidad para contar historias sobre la lucha y la esperanza representan un hilo vital que conecta las civilizaciones perdidas con el presente. En el transcurso de nuestro viaje, hemos explorado cómo cada civilización, sea grande o pequeña, ha aportado una lección sobre la complejidad de la vida humana. Desde el brillante ingenio de los mayas hasta la extraordinaria destreza de los Hohokam,
cada historia que hemos analizado se entrelaza con la siguiente, creando un panorama rico y vibrante que nos obliga a reflexionar. La historia no es solo un registro de lo que fue, es una lección que debe ser aprendida, un faro que ilumina el camino hacia el futuro. Entonces, al enfrentarnos a la incertidumbre del presente y considerar las luchas contemporáneas, la sabiduría obtenida de estas civilizaciones perdidas debería ser un faro para nuestra toma de decisiones. La forma en que gestionamos los recursos del planeta, la manera en que nos relacionamos entre nosotros y el respeto que mostramos hacia nuestro entorno marcarán nuestro propio destino. La pregunta final que nos queda por resolver hoy es esta: ¿cómo utilizarán las lecciones de estas civilizaciones para forjar un futuro más brillante y sostenible? El eco de las civilizaciones perdidas resuena no solo como un recordatorio de lo que fue, sino como una advertencia de lo que podría ser. Y, al final, puede que la clave para nuestro propio éxito y supervivencia radique en la capacidad de escuchar esas historias y aprender de sus legados. Así concluye nuestra travesía exploratoria a través de las civilizaciones perdidas que una vez poblaron nuestro mundo. Han dejado un legado complejo y multifacético, renovando nuestra comprensión de la historia humana. A medida que continuamos avanzando, llevemos con nosotros esta sabiduría, recordando siempre que el pasado, aunque distante, nunca está completamente apagado. Está en nuestras manos asegurarnos de que no sea solo un eco en la historia, sino una luz que nos guíe hacia adelante. ¿Estás listo para escuchar estas advertencias y forjar un nuevo camino? La elección es nuestra.